Y amigos, seguimos a su lado aquí en la sintonía de Onda Cero, continuamos con nuestro León en la Onda. Vamos a hablar ahora de automoción, lo hacemos, como no, con nuestro buen amigo Roberto Peña de Talleres Autosama, nuestro taller de confianza, el taller de confianza para nuestro vehículo. Estamos desearle, después de unos meses sin charlar con él, ya le echábamos de menos. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Hola, buenos días, muy bien. Gracias, Javier. Roberto Peña es técnico superior de automoción, es el responsable de Talleres Autosama. Talleres Autosama está en el Paseo de Salamanca, a la altura más o menos del Rey del Jamón, donde la cancha de baloncesto. Que hablábamos, por cierto, ahora, Roberto, tú y yo fuera de micro, que está muy cerquita de la Junta. Lo que pasa es que está al otro lado del río, sí, pero andando a 5 minutos, ¿no? Sí, del la edificio verdad, de la Junta. El otro día tuve que ir a entregar unos impresos y apenas 5 minutos caminando desde la Junta, muy cerquita. Vamos, que está allí el funcionario que va a trabajar, te deja el coche para hacer la revisión y cuando sale ya lo tiene hecho. Es muy habitual, la verdad. Tenemos varios clientes de la Junta y es así como se hace. Talleres Autosama, que ya lleva unos cuantos años aquí entre nosotros. Digo yo, taller de confianza, y qué importante es, lo comentamos siempre que nos visitas, Roberto, el tener confianza en nuestro taller. Porque es que a todos nos ha pasado cada cosa y te cuentan también cada película, cada anécdota negativa que dices, por favor, quiero un taller bien bueno, que no me la claven, que me digan la verdad. Claro, es eso lo más importante, que te digan la verdad, que te lo expliquen. O sea, cuando tú dices la verdad de algo, si tiene relación con tu trabajo, lo normal es que no escondas nada, que expliques las cosas y las enseñes claramente. Y es algo en lo que nosotros deberíamos de incidir y deberíamos de exigir, sea en un taller o sea cualquier tipo de cosa que utilicemos, pero bueno. Hemos dicho que eres técnico superior de automoción. Hay que estar formado también para estar en un taller. No vale cualquiera al que se le den bien los motores, ¿no? Porque sí, es muy importante. O sea, en mi caso, por ejemplo, a mí se me dan bien los motores, pero te das cuenta cuando te vas formando que hay muchas cosas a las que no puedes llegar. Sobre todo lo que aprendes cuando te formas bien es más lo que no tienes que tocar que lo que antes, por ejemplo, cuando no tienes formación, que te atrevías a tocar ciertas cosas que ahora sabes que no debes. Pero bueno, lo haces cuando te estás formando y aprendes a base de errores. Pero cuando ya juegas con el dinero de la gente, con el coche de la gente, pues son cosas que uno no debe de hacer, debe tener bien claras. Haciendo una especie de paralelismo con la medicina, lo mejor es la prevención muchas veces, ¿no? Para evitar averías más serias, más graves. Por eso tú siempre nos aconsejas que llevemos el coche a revisión, ¿no? Justo, realmente es así, es igual que la medicina. Se utiliza igual, el método diagnóstico es igual y el método de prevención es la mejor manera de evitar pues avarías y sobre todo gastar dinero, que es a lo que muchos de nosotros más nos preocupamos, o sea, hacer las cosas como tienen que ser sin que nos suponga un sobrecoste excesivo. ¿Cada cuánto tiempo nos aconsejas tú que llevemos ahí el coche a Talleres Autosama para hacer la revisión? Pues hombre, realmente depende un poco del uso del vehículo, pero por lo general una revisión al año nunca le viene mal, o sea, por lo menos comprobar el estado general del vehículo, niveles, presiones de ruedas, neumáticos, el desgaste, los frenos. Tampoco suelen ser revisiones de mucho tiempo, suelen ser revisiones de media hora, muy baratas, como quien dice, y sobre todo te vas con la tranquilidad a casa de que el coche está en condiciones y que los sistemas de seguridad están funcionando correctamente y que no vas a tener ningún problema si algún día te hace falta el coche y tienes que hacer un viaje o lo necesitas para lo que sea. Estamos en Talleres Autosama y en el Paseo de Salamanca, a la altura del Rey del Jamón. Bueno, pues hoy vamos a hablar de lubricantes y filtros. Sí. Yo creo que todos sabemos, ¿no?, lo que es cambiar el aceite, que te tengo que cambiar el filtro, pero yo creo que hay un gran desconocimiento, ¿no?, sobre este tema. Muchísimo desconocimiento. Es la pregunta del millón. Es ¿qué aceite le echo a mi coche o qué tipo de aceite le están echando? ¿Qué es lo que debo hacer? Es una de las cosas que todo el mundo suele tener ciertos vacíos en cuanto a la información del aceite. Pues me han echado un aceite bueno, no es bueno. ¿Cómo sabemos si es bueno o es malo? Pues hay diferentes métodos de saberlo. Uno de ellos, el principal, es saber los kilómetros a los que tiene prefijado por el fabricante de ese aceite, cuándo debe de ser cambiado. Entonces, si por ejemplo utilizamos un aceite en condiciones, o sea, medio alto, que es más o menos lo que exigen el 90% de los fabricantes hoy en día, pues tenemos que saber que un aceite no se debe cambiar en menos de 15.000 kilómetros. Entonces, si por ejemplo nos están echando algún tipo de aceite que estamos cambiando el aceite cada 5, 8 o 10.000 kilómetros, pues hemos de saber que en un principio ese aceite no es de muy buena calidad. Eso para empezar. Entonces, partiendo de ahí, luego ya depende un poquito del profesional que te explique para qué es cada aceite y qué funciones tiene cada uno. Eso realmente es un poquito más complejo, pero bueno, vamos a explicar ahora un poquito cómo funciona. ¿Cuántos tipos entonces de aceites existen? Sí, realmente se dividen entre grupos, sintéticos, minerales y semisintéticos. Los minerales en automoción, en lo que utilizamos nosotros cada día, no se utilizan ya. Y luego, o sea, utilizamos multigrado y supermultigrado.
dentro de los grados de temperatura a los que trabaja el aceite. Entonces, son, como quien dice, dos grupos que se subdividen en otros dos grupos, sintéticos y semisintéticos, que se dividen en multigrado y supermultigrado. En función de la calidad y del dinero, del costo, pues tendremos sintéticos puros o realmente supermultigrados, que son los que más rango de temperatura aguantan, desde un clima muy frío hasta un clima muy cálido, que es un poco también la determinación que debemos de tomar a la hora de echar el aceite, en qué clima estamos, qué tipo de motor es, a qué temperaturas trabaja. O sea, es más importante de lo que parece, no es simplemente me han echado un aceite bueno y ya está. Es un poquito complejo de explicar, pero es muy importante de tener en cuenta. Entonces, Roberto, según el uso que estemos dando a nuestro vehículo, ¿un aceite u otro aceite? Sí. No es tanto el uso, depende un poco del fabricante, lo que nos exija el fabricante. El fabricante nos va a pedir unos requisitos mínimos que tiene que cumplir el aceite, según el fabricante, la marca que sea. Y luego, claro, dentro de esos requisitos, pues podemos jugar un poquito, tenemos ciertos márgenes. O sea, podemos a veces echar un aceite carísimo no es lo más apropiado, porque estás cambiando el aceite cada 20.000 kilómetros, si le echamos un aceite para 30, pues tampoco tiene mucho sentido. ¿Juegas con un poquito de margen en caso de que se te pase la revisión? Sí, pero ya es gastar un poquito más de lo necesario. Entonces tampoco es una cosa que aconsejemos. Lo suyo es echar en cada motor lo que pide el fabricante y mantener como mínimo ese estándar de calidad. Nunca bajarlo de ahí. Estás hablando del cambio de aceite cada un cierto número de kilómetros, has dicho 15.000, pero si no cogemos mucho el coche, no hacemos los 15.000 kilómetros, pero está pasando el tiempo, ¿también hay que cambiar el aceite? Sí, el aceite tiende a degradarse con el tiempo, o sea, la oxidación lo que más lo degrada son los cambios de temperatura. El motor se calienta, el aceite se calienta y el motor se enfría y pasa lo mismo. Entonces, al calentar y enfriar se degrada todo el aceite, igual que el de casa, cuando hacemos unas patatas fritas o hacemos cualquier cosa, pasa exactamente lo mismo con el aceite de motor. ¿Cuáles son los aceites que se están haciendo ahora mismo, los de última generación? Vale, pues los aceites de última generación, que son los que más se utilizan hoy en día, son todos aceites sintéticos puros, y una de las principales prioridades, o sea, características que tienen, aparte de detergentes y demás, es la propiedad de que una vez que son quemados generan muy poca ceniza, ¿vale? Esa ceniza es bastante perjudicial en los motores modernos, sobre todo en los motores diésel, porque con el tiempo saturan un filtro que llevan hoy en día ya casi todos los vehículos, que es un filtro que llevan en el tubo de escape, se llama filtro de partículas, y dan mucha guerra, la verdad. O sea, los vehículos que andan mucho por ciudad y demás se saturan mucho. Entonces, el tipo de aceite que utilicemos sí que está directamente relacionado con el que nos provoque ciertas averías antes del momento que tocaría, o revisiones. Entonces, realmente no es lo más adecuado no utilizar aceites que no sean de última generación en motores de última generación. Es muy importante. Entonces, Roberto, ¿quién nos dice el aceite que debemos poner a nuestro coche? Siempre. Con todo esto, ¿cómo nos aclaramos? Por lo general nadie tiene información de esto, entonces digo la gente de la calle. Sí. Y los talleres, por desgracia, pues muchos sí, hay grandes profesionales que tienen un gran conocimiento del aceite y otros pues no tanto. Entonces, quien tiene que ser es el profesional, claro, el mecánico, quien te lo vende. O sea, todos cuando compramos algo queremos que nos expliquen para qué vale, qué función tiene y cómo se utiliza. Entonces es lo que debe de ser. A veces nos cuesta un poquito, yo lo veo en el taller, que hay gente que le explica, pues mira, este aceite cumple esta propiedad y vale para esta función o para estos kilómetros. Y hay gente que te dice, bueno, tal, como yo es que no entiendo mucho, pero bueno, aunque no entiendas, tienes que saber que este aceite te está haciendo, o en muchos casos, hacer gastar más dinero o ahorrar dinero. Y utilizarlo adecuado, por lo general, te hace ahorrar dinero a largo plazo, la verdad. Por cierto, un paréntesis, Roberto, ¿por qué tiene que llevar aceite? ¿Por qué tiene que llevar lubricante nuestro coche? Muy importante. ¿Por qué? Muy, muy importante, la verdad. Para evitar el rozamiento de las partes metálicas que hay dentro del motor. O sea, en el motor todos los componentes son metálicos, de diferentes metales, aleaciones y demás, pero muchos de ellos se someten a fricción entre ellos. Hay un rozamiento, un leve rozamiento. El aceite lo que evita es que el metal entre en contacto directamente una parte con otra. Entre dos materiales que hay fricción, cuando tú aplicas una capa de aceite, lo que consigues es evitar que los metales se lleguen a tocar físicamente. O sea, parece un poquito complicado, pero incluso trabajando a muchas presiones y con mucha fuerza, es casi imposible en un aceite de calidad que dos partes metálicas lleguen a tocarse, siempre que haya una película de aceite que tenga las propiedades de protección. Vuelvo al tema del cambio de aceite. ¿Qué pasa si no lo hacemos?
Es decir, si no nos preocupamos de cambiar nuestro aceite. Hombre, pues la verdad que solemos acarrear algún tipo de fallos, no en el momento, la verdad, y sobre todo si no utilizamos aceites adecuados para el coche. Son cosas que no se suelen notar en 5, 10 o 15.000 kilómetros, se suelen notar con el tiempo, cuando durante bastante tiempo has utilizado un aceite que no debes o simplemente realmente te han echado un aceite que no corresponde o estás cambiándolo cada muy pocos kilómetros. Realmente las averías que se suelen provocar son muy serias. O sea, una muy típica son los turbos. Los turbos en los motores, la duración del turbo está directamente relacionada con la calidad del aceite, con el nivel del aceite, muy importante, que no le falte nunca aceite a un motor, y es una de las averías que más nos llegan, la verdad. O sea, derivados de sistema de lubricación. Luego hay otras marcas, Citroën, Peugeot, que tienen averías típicas, pero bueno, eso ya depende de cada marca, que hay que tener cierto control para saber los fabricantes de qué pie cojean y saber cómo compensar ese efecto, ese fallo que tienen. Y si nos quedamos sin aceite ya la hemos liado, ¿no? Sí, la hemos liado, sí. Ahí ya gorda. Directamente gorda. O sea, quedarse sin aceite en un motor sin aceite puede circular aproximadamente unos 2 kilómetros a un régimen normal. Entonces, ¿A partir de ahí fallece. Realmente, o sea, el motor queda completamente destruido. O sea, no sale rentable reparar algo que no tiene reparación como tal. O sea, los daños son tan graves que averían. Sí, la verdad sí. Los coches actuales ahora ya tienen un chivatito, ¿no? Que te avisan. Sí, por lo general te indican... ¿Son fiables esos? No mucho. O sea, ¿no? La gente piensa que el coche le va a decir todo lo que le puede pasar y no es así. O sea, hay diferentes chivatos o indicadores en el cuadro. Digo yo chivato. Sí. Pero bueno, es lo mismo, sí. Por lo general, en automoción, muchos de ellos simplemente indican la presión del aceite. La presión es una de las partes que tenemos que controlar. El conductor no tiene por qué hacer eso, pero cuando se nos enciende una luz en el cuadro, en muchos casos, lo que nos está diciendo es que nos queda ya nada y menos de aceite, o sea, muy poquito. En algunos casos hasta medio litro, motores que llevan 4 o 5 litros. No debemos de llegar a que pase eso. O sea, llegar a ese punto es algo ya ciertamente arriesgado. Estamos exponiendo piezas muy caras a un desgaste excesivo, la verdad. Estamos charlando con Roberto Peña de Talleres Autosama en el Paseo de Salamanca, a la altura del Rey del Jamón, cambiando el aceite. Si no lo hacemos, pues ya ven ustedes lo que nos puede pasar. Talleres siempre de confianza, que nos digan cuál es el taller más apropiado para nuestro coche, para el tipo de motor que tiene nuestro automóvil, para el uso que le estamos dando también a nuestro vehículo, que no todo el mundo circula ni los mismos kilómetros ni por los mismos sitios, ¿no? Hay gente que no sale de la ciudad y otros que prácticamente ni entran, ¿no? Porque hacen muchos kilómetros en carretera. Nos queda hablar de los filtros. Hemos hablado de los lubricantes y ahora los filtros. ¿Qué es el filtro? ¿O de qué filtros nos vas a hablar hoy? Sí, pues mira, en general los filtros en automoción por lo general son 4. Filtro de aire, filtro de habitáculo, filtro de aceite y filtro de combustible. Dependiendo de cada fabricante y de cada filtro, tienen un periodo o un tiempo en el cual se debe hacer el cambio o por lo menos la revisión. Hay 2 filtros, por ejemplo, que son el del habitáculo, que es un filtro que lo que hace es eliminar las partículas de polen y agentes contaminantes, evita que entren dentro del vehículo y lo respiremos nosotros. Y luego hay otro filtro de aire, que es un filtro que lo que hace es filtrar el aire propiamente dicho, que entra dentro del motor. Esos dos visualmente se puede ver el estado en el que están. En una revisión habitual, en un cambio de aceite, ves el estado en el que están. Si están en perfecto estado y ves que van a aguantar hasta la próxima revisión, se mantienen. Pero hay otros 2, que son el de gasoil, en el caso de los motores diésel, o el de gasolina en motores de gasolina, y el filtro del aceite, que el estado en el que están no es percibible. O sea, visualmente no puedes ver cómo están. Siempre están sucios, el estado es bastante oscurecillo y tal. Entonces, eso sí que se deben de cambiar por kilómetros. Tienes que ceñirte un poquito a la calidad que te pide el fabricante, del filtro que es, y luego, una vez que has puesto ese filtro, pues controlar un poquito el periodo en el cual debes de cambiarlo, bien por kilómetros o bien por tiempo. Normalmente por kilómetros. Es muy importante gestionar eso. También en el taller nos lo tienen que decir. Si no Sí. cambiamos el filtro, ¿qué pasa, Roberto? Hombre, pues puedes producir averías. Ahora mismo, por ejemplo, los motores diésel de última generación, decimos última generación, lleva 7 años en el mercado, entre 7 y 10 años. Command Rail, pues el sistema de inyección es ciertamente muy delicado. Entonces el filtro de combustible, si no está en buen estado, nos puede generar averías en problemas de inyectores, rampa de inyección, incluso averías mucho más serias derivadas de inyectores por no utilizar un filtro adecuado o simplemente por habernos pasado una revisión o un cambio de ese filtro.
Queremos la mejor salud para nuestro automóvil, porque eso además redundará en la seguridad vial, ¿no? A la hora de que lo vayamos conduciendo. Correcto, sí, hombre, tener el coche en condiciones y siempre a punto es un indicio de que, por lo menos de seguridad, de tranquilidad, de viajar con tu familia, pasar el fin de semana, saber que vas a ir y volver sin ningún problema, no tener tensión de qué me va a pasar, no lo he revisado, me voy a quedar tirado en la carretera, que últimamente se ve cada vez más, Sí, la sí. verdad, por desgracia, pero bueno. Pues nuestro coche, a nuestro taller de confianza, a Talleres Autosama, en el Paseo de Salamanca, a la altura del Rey de Jamón, pues más o menos enfrente de la cancha de baloncesto que está allí en el Paseo de Salamanca. Hemos charlado con su responsable, con Roberto Peña, técnico superior de automoción. Roberto, hasta dentro de unos días. Muchísimas gracias. Gracias a ti.